con la segunda charla con Fernando Frechoso, que nos va a hablar de límites energéticos. Y nos va a hablar un poquito de los entresijos del petróleo y también de las alternativas. Fernando Frechoso es profesor, es catedrático de escuela universitaria de la Escuela de Ingenierías Industriales y ha estado sobre todo impartiendo docencia en la antigua Politécnica. Es miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Digamos que también es miembro del grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas y es un poquito la parte más técnica, más tecnológica de nuestro grupo. Fernando ha trabajado también en el Centro Tecnológico Cartiz, en el área de estudios energéticos, y es director de la Cátedra de Energías Renovables de la Universidad. Así que nada, os dejo con él. Gracias, Marga. Bueno, parte de lo que voy a contar, parte ya la ha contado Marga, pero bueno, voy a intentar resumir en esta parte y extenderme más en la siguiente. Lo primero que quería que quedara claro era que el petróleo, y por eso me voy a centrar, y si os fijáis en el título del curso es agotamiento del petróleo, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando se agota el petróleo con la tecnología? Pero claro, podemos decir, bueno, ¿y qué pasa? Que no hay otras fuentes de energía, ¿qué pasa? Pues utilizaremos nuclear, utilizaremos electricidad, utilizaremos gas. Entonces, ¿por qué es importante el petróleo? Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que el petróleo está en todo en lo que hacemos, incluso en lo que comemos. O sea, contadme a mí, si no dispusiéramos de petróleo, ¿cómo íbamos a fabricar los nitratos? Aunque parte también se hacen con gas. ¿Cómo íbamos a bombear el agua? ¿Vale? ¿Cómo íbamos a tener toda esa industria que nos transporta los alimentos hasta la puerta de nuestra casa? Entonces, cuando hay gente que dice que comemos petróleo, es que realmente estamos comiendo petróleo. Y si nos ponemos a pensar en cualquier otra cosa, nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? En nuestra vida diaria necesitamos el petróleo para todo. O si queréis, es mejor pensar, si de repente las gasolineras no tuvieran nada, si no entrara petróleo en España, ¿qué pasaría? ¿Vale? Poneros a imaginar qué es lo que pasaría en ese momento, ¿vale? Para darnos cuenta de que realmente el petróleo es la fuente energética principal, la que sostiene nuestros sistemas. Algo parecido ha puesto Marga, simplemente reflexionar, no sé si está por aquí, a principios del siglo XX empezamos con 1000 millones de habitantes y es ahí cuando empieza la explotación del petróleo, ¿vale? Y cuando nosotros tendemos a crecer exponencialmente. Sería lo mismo, esta se parece también a otra de las que ha puesto Marga, ¿vale? Desde el año cero, que tenemos civilización antes, a lo que pueda ser la explotación del petróleo. Ahora veremos por qué diréis, ¿y por qué tiene que hacer esta gráfica el petróleo? ¿Por qué no puede hacer otra? ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Lo que hace la población, ¿vale? Veis que tiene un pequeño desfase con la producción de petróleo y está ahí, sostenida en el vacío. ¿Qué pasará con ella? La población, pues nosotros. Bueno, si la relación entre crecimiento poblacional y petróleo es directa, también, y quizás se ve más claro, entre Producto Interior Bruto y crecimiento en el consumo de energía o de petróleo, podemos ver. Esta sería una gráfica entre la energía a nivel mundial, luego vemos otra a nivel más particular, pero sería a nivel mundial, que es cuando no se pueden hacer trampas, luego cuento por qué. A nivel mundial, entre el consumo de energía global y el Producto Interior Bruto. Veis que más o menos están correlacionadas. Esta sería hasta el 2010. Lo que quiero decir es que si queremos crecimiento económico necesitamos mayor consumo energético. Y esto sería respecto a los crecimientos en el suministro de petróleo, ¿vale? Los incrementos. Entonces se ve cómo el crecimiento económico ha ido bajando, ¿vale? Ahora estaremos próximamente a un crecimiento mundial
0 o 1%, estos serían los crecimientos económicos que hemos tenido a nivel mundial en estas otras décadas, y cómo también ha ido decreciendo el petróleo, ¿vale? El crecimiento en el consumo de petróleo. Población en millones, consumo energético, esto es por bloques de países, Estados Unidos, Canadá, Japón, la Europa de los 15, Rusia, Oriente Medio, Europa de los 16, China. Esta es la población, la base, y este es el consumo, ¿vale? En energía y con diferentes colorines, porque cada uno es una fuente de energía distinta. Y luego esta gráfica en rojo que veis aquí, ¿vale? Es el producto bruto, pero per cápita. Y veis que más o menos pues está un poco correlacionado con la energía que se consume. En algunos casos, por ejemplo el chino, pues es bastante más bajo, ¿vale? Que lo que consumen, comparado por ejemplo con la Europa de los 15, ¿vale? Que le tenemos bastante más alto con la energía que consumimos. Entonces podemos decir, es que, bueno, con los chinos pues es que tienen una eficiencia muy mala, los europeos tenemos una eficiencia muy buena. O podemos decir, es que claro, los chinos lo fabrican todo para que nos lo compremos aquí. Entonces, claro, si lo producen allí, pues lógicamente les cuenta a ellos, ¿vale? Entonces tenemos aquí un nivel de renta que no se corresponde bien con nuestro consumo energético, pero es porque lo traemos ahí, ¿vale? Pero, y aquí se pueden hacer trampas, pero a nivel económico global no se pueden hacer trampas. Y entonces lo que se ve, como veíamos en la gráfica anterior, y de estas, si buscáis, porque hoy en día es muy fácil. Yo cuando estudiaba no tenía las ventajas de Internet, pero hoy en día ponéis estas palabras mágicas en Internet y os salen un montón de gráficas que os relacionan lo mismo, de un montón de trabajos, porque esto es algo que les interesa mucho a los economistas y trabajan mucho en ello. Y lo que se ve es eso, más crecimiento económico, más demanda de energía. ¿Y por qué esto es importante? Porque hubo tanta contestación en el 70 y tantos a World 3, porque decían, solo el escenario de estabilización, ¿vale? Es el que nos lleva a no entrar en declive, no nos lleva a un shock. Pero claro, es que la estabilización no es nuestro sistema es el crecimiento perpetuo. Si nosotros pensamos en que nuestro sistema se basa en una economía en que siempre se tiene que crecer, ¿vale? Y podéis preguntar, bueno, si siempre se tiene que crecer, ¿por qué? Pues porque en el propio interés de los préstamos que nos dan ya está el crecimiento. Cuando yo pongo el dinero en el banco, lo que me dicen es que me van a dar más. ¿Cómo me van a dar más? ¿O cómo voy a tener que devolver más si no hay más economía? O sea, si no crece la economía es imposible. O sea, yo a lo mejor a nivel particular tengo mucha suerte y lo puedo devolver. Pero la media no se podrá devolver. Entonces pensad que todos los países están súper endeudados, España es uno de ellos. ¿Cómo España y el resto de los países va a devolver su deuda si la economía a nivel mundial no crece? Porque no es devolver solo lo que te han prestado, es devolver eso más los préstamos, más el interés. O sea, se necesita crecer, el sistema necesita crecer. Todos los políticos nos dicen, no, cuando yo llegue al poder vais a tener un crecimiento económico de tantas, el 3%, el 4%, es lo que busca todo el mundo. Nadie dice, no os preocupéis, no vamos a crecer y no pasa nada. No. Todas las empresas quieren vender más, nadie dice ahorrad, ahorrad, ahorrad. Ahorrad petróleo, ahorrad gas, ahorrad, no, porque entonces no venden. Entonces si no se vende, no se crece, y si no se crece, ¿cómo pagar los préstamos? Si todo va con préstamo. Entonces es tan importante la energía, tan importante el petróleo, y no solo él, sino la disponibilidad creciente de él para nuestro sistema, que sin esa disponibilidad creciente el sistema se agota y se cae. Entonces la estabilidad para el sistema no es una opción, o sea, es una opción de suicidio tal cual es hoy en día. Bueno, y yo os decía, ¿y por qué esa gráfica del petróleo tiene que ser así? ¿Vale? ¿Por qué esa gráfica tiene que ser así? Bueno, pues tiene que ser así porque hubo un señor que se llamó Hoover, que era un ingeniero que se dedicaba a la explotación de pozos petrolíferos, pero que era un ingeniero geólogo, por decirlo de una forma, y que investigó en muchos más temas, ¿vale?
Lo que pasa es que se le recuerda sobre todo por el pico de petróleo, porque fue su principal contribución y la que más salió a los medios. Hubo un señor que se llamaba Hoover, que lo que hacía era trabajar para petroleras, que lo que hacía en sus ratos libres era tener un cuadernillo en el que iba apuntando cuánto se iba sacando de cada pozo, con qué velocidad, pues ahora saco tanto, ahora saco tanto, ahora saco tanto. Pensamos que hay tanto debajo todavía, ¿vale? Porque ya sabéis que el petróleo pues no se ve lo que hay realmente, ¿vale? Se tienen unas técnicas para estimar cuánto puede haber. Entonces él iba anotando lo que se estimaba que había en cada pozo, en cada campo petrolífero y lo que se iba sacando. Y entonces él llegó a una conclusión, y era que todos los campos de petróleo, todos los pozos petrolíferos seguían más o menos una curva de producción de este tipo, ¿vale? Como una campana de Gauss, parecida a una campana de Gauss. Y entonces él formuló una teoría, que hoy en día, una hipótesis que hoy en día ya está corroborada. Esta es la gráfica, estos son los puntos, estos puntos que veis aquí son los que realmente hubo en Estados Unidos, este hombre era de Estados Unidos, los que hubo en Estados Unidos en cuanto a explotación de petróleo convencional, y esta es la campana él que predijo más o menos, porque claro, como no tenía los datos de Estados Unidos, de todas las compañías petroleras, pues más o menos dio unos rangos. En lo que se basaba su teoría, porque era una teoría un poco extraída de la realidad, era lo que se había sacado, en lo que pensaban que iba a poderse sacar y en lo que pensaba que todavía quedaba por descubrir, ¿vale? Porque a medida que iban sacando, pues iban descubriendo cosas nuevas, que es lo que pasa en el mundo del petróleo, ¿vale? Que son unas estimaciones un poco cogidas de esa manera, ¿vale? Pero que a base de un campo, otro campo, otro campo, otro campo, otro campo, pues más o menos, pues sabiendo la geología que puede haber debajo, ¿vale? Pues más o menos pues se ajustan. Entonces, de acuerdo a eso, producción, reservas probadas y descubrimientos, pues él hizo, en los años 50, esta estimación. Y dijo, pues para el 70-71 va a ser el pico de petróleo en los Estados Unidos. ¿Vale? En el 56, o sea, lo dijo con mucho tiempo. Y entonces se ve, en YouTube lo podéis ver, algún vídeo de él en las teles en blanco y negro, en las que, bueno, pues la gente más o menos se reía de él. Ya en los 70, pero sí, bueno, claro, lo dijo con tanto tiempo, es imposible, si estamos subiendo, si cada vez tenemos más petróleo. Claro, llegó la hora y acertó, ¿vale? Acertó además más o menos, en el rango que le había propuesto, acertó. Porque claro, él simplemente había aplicado la lógica de los campos de petróleo que él había explotado, ¿vale? Y vio que para el conjunto de la nación, de todos los campos, era lo mismo. ¿Por qué es esto? Pues por una sencilla razón. Si pensáis cómo funciona o cómo es un campo de petróleo. La forma de hablar de pozo de petróleo es un poco confusa, porque nos da, cuando nosotros nos acercamos al brocal de un pozo de agua, pues vemos ahí agua, ¿no? Parece que podemos sacar todo a la velocidad que nos dé la gana. Pero en realidad el petróleo está metido en el interior de la Tierra en una roca porosa, ¿vale? Entonces se parece más a una esponja llena de agua, ¿vale? Más que a un pozo. Entonces esa esponja llena de agua que está llena de petróleo, que está en el fondo de la Tierra, está a presión, porque hay tierra por encima. Entonces, cuando tú pinchas, esa presión hace que el petróleo salga, ¿vale? Y al principio sale solo, no hace falta nada. Pero claro, esa velocidad de salida, a medida que pierde presión, pues va bajando. Y entonces necesitas meterle presión de alguna manera. O necesitas pinchar más pozos, pero claro, cuantos más pozos pinches, también va a bajar la presión a nivel global. Entonces al final lo que se recurre es, dependiendo de si estamos cerca del mar, a meter agua salada, a meter nitrógeno, a meter aire, o sea, a meter presión. ¿Y para qué queremos el petróleo nosotros? Pues le queremos para uso energético. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos que meter más energía en el pozo de lo que vamos a sacar, es cuando el pozo se agota.
Pero cuando el pozo se agota, todavía puede quedar en el interior un 30, un 40, un 50, un 60, depende del pozo de petróleo. O sea, no es que no haya más petróleo abajo, lo hay. Lo que ocurre es que desde un punto de vista energético no se puede sacar. O sea, lo puedo sacar, pero para otros usos. Si yo lo necesito para hacer plásticos, pues ahí lo tengo. Pero yo voy a necesitar más energía que lo que ese petróleo contiene en sí. De esa forma, los campos de petróleo y los pozos de petróleo se dejan de utilizar. ¿Vale? No porque no quede petróleo dentro, sino porque energéticamente ya no sale rentable, porque para eso lo queremos. Él hizo la predicción esta, además de para explicar, es la predicción que él hizo para nivel mundial, y él la fijaba el máximo más o menos en torno al año 2000. ¿Vale? Él decía que su teoría funcionaba siempre que no hubiera parones. Nosotros tuvimos un parón cuando la guerra árabe-israelí, ¿vale? Y en una situación económica normal. O sea, que todo funcione más o menos como ha funcionado hasta ahora. Porque si la economía cae, pues a lo mejor no hay dinero para explotar más pozos. Bueno, pues pueden pasar más cosas. Él dijo 2000 y 2005 aproximadamente, 2006, es la siguiente gráfica. ¿Vale? Es lo que más o menos está siendo el consenso de cuándo ha sido el pico. Claro, a nivel mundial no es un pico tan claro. Pero podéis ver, esto es la producción. Bueno, habría que explicar aquí también qué es lo que hacen los organismos internacionales cuando hablan de petróleo. Porque cuando yo hablo de petróleo y busco una gráfica de un organismo internacional, lo primero que tengo que hacer es saber de qué me están hablando. Si es petróleo o es otra cosa. Entonces, claro, pues aquí tenemos, cuando Hoover trabajaba, él hablaba de petróleo y era petróleo, ¿vale? No era crudo sintético canadiense, sacado de sus arenas. No sé si sabéis cómo funciona eso. Pues son unas arenas que tienen una cosa que es parecida al asfalto, y entonces van con grandes máquinas, lo sacan todo, hacen unos agujeros enormes, ¿vale? Queda eso como si fuera el infierno, y se lo llevan a unas factorías y ahí con gas y con vapor pues extraen esa especie de crudo pesado, ¿vale? Que luego pues con una serie de procesos pues sacan algo de ahí, ¿vale? Ese es el virtud de este crudo sintético canadiense. O el LTO, que sería el petróleo ligero, del que luego hablaremos, el petróleo ligero americano, que es el fracking, pero de petróleo. Entonces, si quitamos eso y solo nos fijamos en lo azul, y me diréis, ¿y por qué lo quitas? Pues ahora, luego hablaremos de por qué lo quito, ¿verdad? Y nos fijamos solo en lo azul, pues veremos que más o menos pues la cosa no ha crecido ya pues desde el aproximadamente 2005. O sea que desde el 2005 no se produce en el mundo más petróleo normal y corriente. ¿Vale? Que luego os comentaré por qué es importante esto del petróleo normal y corriente. ¿Vale? Aunque ya no, el petróleo normal y corriente hoy tampoco es como el de hace 50 años. Y quizás para eso... Bueno, luego explicaremos un poco eso. Sí. En esta gráfica podríamos ver lo importante que puede ser para la producción futura, para saber cuándo se llega al pico, lo que hay todavía por descubrir, o lo que se sabe que se puede sacar. Perdón. Los expertos nos hablan de esto. Esta es la producción petróleo normal. Estos son los descubrimientos, ¿vale?, de pozos de petróleo, de campos de petróleo que ha habido en el pasado, y esto es lo que dicen los expertos realmente, ¿vale?, que puede existir todavía para descubrir, ¿vale? Porque claro, es que hemos removido la Tierra de arriba abajo para descubrir el petróleo. Hay pocos sitios en los que no se haya buscado. Entonces claro, la Tierra tampoco es tan grande. O sea, se ha buscado en cualquier sitio que se pudiera buscar, ¿vale?, geológicamente. Entonces esto es lo que se piensa que puede existir todavía. ¿Qué significa eso? Pues que ya queda poco y que hemos llegado al pico. O sea, que ese pico que hemos visto, ¿vale?, realmente, seguramente sea el pico real.
¿vale? Ya no se produzca más petróleo jamás. Esta sería el total, y que en las agencias de energía se le llama todos los líquidos, ¿vale? Ya no tienen la cara de poner petróleo, que ya sería mucha cara, pero cuando tú buscas por petróleo, ellos siempre te ponen esto, ¿vale? Para que parezca que la cosa todavía sube. Entonces, claro, pues ahí tenemos el petróleo, el ligero americano, el sintético canadiense, los biofuels, que tú dices, bueno, biofuel, pero para cultivar no te hace falta petróleo también. ¿Y cuál es la tasa de retorno energético? Que hablaremos de eso luego de los biofuels. ¿A cuánta energía tengo que meter para cuánta sacar? Vale, pues según los expertos anda en torno a 1, en el mejor de los casos, 1 y pico. O sea, que me quieres decir que he producido todo eso porque he consumido todo eso. Entonces, o sea, vale, pues bien, lo ponemos ahí, queda muy bonito, pero realmente no me está aportando nada. Las ganancias de las refinerías. Bueno, sí, pues ahora las refinerías, tecnológicamente, ¿vale? Pues tiro menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero las ganancias de las refinerías me las pones en una fuente de energía. O sea, esto es una fuente de energía, es algo que saco debajo de la tierra. ¿Vale? La ganancia de la refinería ponmelo en ahorro energético o en otro sitio, pero no me lo plantees aquí en esta gráfica. Y el gas natural licuado, que es todo eso en rojo. Gas natural licuado. Pues, un 75% de energía. Claro, el truco también es que esto todo está en barriles. Siempre lo dan en barriles. Y un barril de gas licuado no tiene la misma energía que un barril de petróleo, ni sirve para lo mismo. ¿Podemos sacar gasolina o gasoil de gas natural licuado? No. O sea, no podemos sacar lo mismo, no se utiliza para lo mismo. Entonces, ¿por qué me lo plantas en lo mismo? Aún así se piensa que esta de todos los líquidos está también cerca de su máxima producción. Y ahora veremos también por qué. Bueno. Y ahora toca hablar de esto que os he anticipado, que es la tasa de retorno energético. O sea, al final lo que a una sociedad necesita es una energía, pero, por decirlo de una forma, una energía neta, una energía que ella pueda utilizar. O sea, de poco me sirve sacar muchos barriles de petróleo si yo luego, que era lo que yo os decía, tengo que emplear también muchos barriles de petróleo para sacarlo, porque al final lo que queda neto para la sociedad, para nosotros, es poco. ¿Vale? Que es lo que nunca se cuenta. Han descubierto un nuevo campo petrolífero en Brasil, a no sé cuántos miles en el mar. Y dices, pero bueno, pero sacar eso, ¿cuánto cuesta? O sea, sí, hay muchos barriles, pero también va a costar muchos barriles. ¿Vale? Pues eso es la tasa de retorno energético. En inglés, ROE, ¿vale? Que lo veréis, o ROI, que lo veréis en muchos sitios, y que lo que nos habla es un poco de cuánta energía nos llega a la sociedad. Hablar de tasa de retorno energético es un poco confuso a veces, porque dependiendo de qué investigador o quién escriba sobre ello, nos está hablando de cosas distintas. O sea, uno puede decidir que para él la TRE, la tasa de retorno energético, es lo que yo gasto en sacar el petróleo justo aquí, a boca de pozo, ¿vale? Y otro puede decidir que no, que él lo que quiere expresar es lo que le queda realmente a la sociedad, pero cuando ya lo tiene disponible. Entonces es cuando yo ya lo tengo en mi coche. ¿Vale? Entonces, claro, pues tengo que transportarlo, tengo que refinarlo, tengo que llevarlo a la gasolinera, ¿vale? Tengo que construir la gasolinera, la refinería, etcétera, etcétera, y todo eso tiene un gasto energético. Entonces, claro, pues hay veces que las tres que da un investigador y las tres que da otro, pues no son exactamente lo mismo. Pero, salvando eso, se pueden apreciar cosas. Y ahí cuento, pues eso, que por ejemplo, de la boca del pozo al uso, pues se quedan 400 partes. Pero cogiendo un investigador cualquiera, pues este nos dice, ¿vale? Y lo importante es la forma de la gráfica, no la del TRE en particular,
que el petróleo que se saca en Estados Unidos, pues década a década, pues su tasa de retorno energético va cayendo, lo cual pues es normal. Porque al principio que se explotó en Estados Unidos, que estaba ahí casi que picaba, se salía el petróleo, salía solo. Pues claro, ¿qué tienes que invertir ahí? Nada. ¿Vale? Un pico, una pala, poco más. Pero claro, ahora que eso se ha acabado, pues tenemos que ir más abajo. Y en los pozos que queda poco, pues tienes que inyectar, ¿vale?, más presión. Y eso pues tiene un contenido energético. A veces, digamos que el indicador que hace que dejes de explotar tu pozo de petróleo no es que emplees más energía que la que vas a sacar, porque claro, con lo que nosotros jugamos en nuestra sociedad es con algo que se llama dinero, y no es directamente proporcional la energía al dinero, ¿vale?, sino que es, yo voy a sacar tantos barriles de petróleo, voy a necesitar tanta energía que me cuesta tanto, pero esa energía la puedo dar con gas, la puedo dar con electricidad, la puedo dar con otra cosa que tiene un precio X, y sin embargo mi barril de petróleo tiene otro precio X, aunque sea energía, ¿vale? Pero bueno, no sirve para lo mismo, esta está subvencionada, esta no. Entonces, bueno, pues hay veces que todavía el pozo de petróleo todavía se explota más. Y eso se ve muy claramente y se va a ver quizás dentro de unos años, si repetimos esta charla y venís, pues veremos lo que ha pasado realmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, con esta bajada del precio del petróleo que se ha producido ahora. Hay dos gráficas ahora importantes. Bueno, todo esto, yo siempre os pongo la fuente, pero normalmente si buscáis por el título, pues la vais a encontrar en internet. Barclays hace todos los años un informe, ¿vale?, de cosas de economía. En este caso, cuánto cuesta a las compañías petrolíferas sacar el petróleo. Entonces, en este caso es el total que se han gastado en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿vale?, Norteamérica y el resto del mundo, en sacar petróleo. Entonces veis, ¿vale?, esto era el dinero que se gastaban, ¿vale?, y cómo a medida que nos acercamos a hoy en día, pues como ese dinero se ha incrementado muchísimo. Porque queda cada vez menos petróleo, entonces cuesta más desarrollar los pozos de petróleo, cuesta más sacarlos. Claro, ellos, en este que es el informe de este año, claro, sobre todo lo que te hablan, por eso se titula así, es que en 2015 se han gastado menos que en 2014, y esto solo había pasado 7 veces. ¿Y por qué se gastan menos? Porque el petróleo ha caído de precio. Entonces, claro, no te vas a gastar, si lo que te pagan por él es poco, pues no vas a invertir tú más, ¿no? Invertirás menos, invertirás además en los sitios en los que te cueste menos sacarlo. Entonces, claro, pues, bueno, ¿vale? O sea, es simplemente un comportamiento al precio. Pero lo interesante es que os fijéis en esto. Cada vez desarrollar pozos de petróleo, sacar petróleo, cuesta bastante más dinero. Entonces, ¿cómo nos lo van a vender barato? Y si nos lo venden barato, como está pasando ahora, porque hay mucho en el mercado, pues claro, las empresas quiebran. Y eso puede hacer justo lo contrario, que luego haya poco petróleo y que vuelva a subir. Hay investigadores que lo que dicen que es un ciclo de subidas-bajadas, ¿vale?, debido a la crisis económica. Y esta se complementa con la anterior. Este es el precio de petróleo, en rojo, y en azul es la deuda que tienen 168 compañías, ¿vale?, en Norteamérica, Europa, Asia, ¿no?, la deuda global de esas compañías. Entonces, bueno, vemos el precio del petróleo, vemos lo que pasó cuando empezó la crisis en 2008, vemos cómo inmediatamente pegó un bajón y luego cómo se recuperó, ¿vale?, y cómo ahora estamos otra vez, pues aquí me parece que pone 42,51, cómo estamos aproximadamente en esos precios ahora mismo. Y cómo la deuda de las compañías hoy en día, que es lo que os decía, ¿vale?, pues se ha incrementado muchísimo. Y podéis decirme, bueno, pero bueno, hay otras épocas históricas que también se incrementó la deuda, ¿vale? Pero claro, si nos vamos atrás en esas épocas históricas que eran por los 90, pues veíamos que desarrollar campos, ¿vale?, no era tan caro, ¿vale? O sea que con ese nivel de deuda que ellos cogían, podían desarrollar muchos más campos, podían sacar mucho más petróleo. Y sacando más, ¿vale?, pues esas deudas, poco a poco, ¿vale?,
las iban solucionando. El problema es, y os fijáis que cuando llegamos a la gran crisis, pues las compañías petrolíferas tenían pocas deudas. Justo cuando pega el bajón, de repente vuelve a subir, por alguna razón también, si no tenemos un precio caro de petróleo, ellas no pueden buscar, no pueden invertir. O sea, si nosotros no les pagamos un precio suficiente, ¿cómo van a desarrollar más campos? Si se necesita cada vez más dinero para desarrollarlos. Y pasa esto. Entonces hay un nivel de deuda más o menos razonable, a un precio alto, ¿vale? Pero todas las compañías están buscando como locas a ver qué encuentran, hasta que de repente pega un bajón y claro, pues si no se lo pagas, pues el nivel de deuda se estampara hasta aquí. Démonos cuenta también que hoy por hoy, si vamos a los bancos y preguntamos qué es lo que tienen, os sacarán acciones. Tengo acciones de esta compañía. Normalmente las acciones de las petroleras son acciones de primera clase. Tendrán acciones de Apple, tendrán acciones de tal, de cual, de no sé qué. O sea que, digamos, nuestros ahorros en parte están en esto. Las pensiones, ¿vale? Los grandes grupos estos que manejan miles y miles de millones de pensiones, ¿vale? Sobre todo en el mundo anglosajón, pues están en parte invertidas en algo que siempre ha dado mucho dinero, que es las compañías de petróleo. Y lo que se ha sabido hace poco además es que en parte todo esto que han pedido prestado era para pagar esas, o sea, para pagar los intereses de esas acciones, lo que pagaban al final al accionista, para que ellos siguieran teniendo la máxima calificación. Y os podéis preguntar, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, no sé si adelantar, atrasar. Esta gráfica no sabía dónde meterla exactamente. Y adelantar, luego a lo mejor lo utilizo para otra cosa, pero es que pega ahora. Producción de petróleo en Estados Unidos. Hasta hace nada os he mostrado otra gráfica. Esta era el pico que predijo Hoover, y esto es lo que ha pasado en Estados Unidos en petróleo global. Este trocito que veis aquí desde 2011 hasta nuestros días es lo que se llama el fracking, pero el fracking de petróleo. Hay dos tipos de fracking, ¿vale? La técnica es igual. Y en muchos sitios donde se saca gas también se saca petróleo. Consiste en hacer pozos horizontales, ¿vale? Echarle unos compuestos químicos, presión, agua y extraer lo que sale. Y se extrae gas y también se puede extraer petróleo. Un petróleo que no es como el petróleo normal, pero que no es malo. Es un petróleo que le llaman ligero porque tiene poco en gasoil y mucho en gasolina, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene muchos productos ligeros, puede sacar mucha gasolina, pero poco gasoil. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos en estos últimos años. Meterse a explotar fracking, pero vamos, a lo bruto. Quizás solo en Estados Unidos se puede hacer, porque ellos tienen una industria petrolera enorme. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado eso. Esto es visto en estos últimos años, lo que ha pasado con el fracking de petróleo, y veis cómo desde que ha empezado más o menos el año está bajando. Está bajando porque, claro, con estos precios, si ya con los precios que había era poco económico y se creía que la mayor parte de las empresas iban a quebrar, son pequeñas empresas. Con accionistas, las grandes ya se fueron de este negocio. Hay pocos sitios donde resulte rentable. Están cerrando los pozos y no se están haciendo nuevos, con lo cual está bajando. El truco del almendruco de todo esto vuelve a ser el mismo. De repente en los periódicos estos económicos se dice, bueno, el fracking, vamos a sacar no sé cuánto, esto es la gran inversión, y uno piensa, yo tengo dinero, ¿dónde lo meto? Si hoy en día los bancos me dan muy poco, casi no hay nada seguro, esto parece que el fracking me va a dar mucho dinero, vale, pues invierto en fracking. Invierto en fracking y luego, pues, ¿vale? Claro, los bancos no, en parte se pueden quedar con deuda de fracking y en parte no, pero la que está montada es más grande y la veremos caer de aquí a poco. Si os fijáis, estos son millones de barriles o barriles, son, bueno, no está toda la gráfica, pero son 5 millones. 5 millones de barriles de petróleo que de repente Estados Unidos ha sacado de la nada. Ha sacado el A3 de esto, es muy
pequeña, puede ser en términos estándares 4, ¿vale? No tiene nada que ver con el resto del petróleo, que en términos estándar pueden ser 20, ¿vale? Yo os digo que esto de la 3 es muy discutible. Y económicamente realmente no hubiera sido viable si no se hubiera engañado a los accionistas. Pero Estados Unidos ha dispuesto desde el 2011 hasta nuestros días de un respiro de 5 millones de barriles que salen de sus entrañas y que a la economía pues la hacen respirar. Imaginaros esto en España, 5 millones de barriles. 5 millones de barriles que no ha tenido que sacar del resto del mundo. 5 millones de barriles que han quedado disponibles para que el resto del mundo, ¿vale?, tuviera un petróleo todavía a un precio más o menos razonable. Si esto cae, que caerá rápidamente porque el fracking en petróleo sube muy rápido pero también cae muy rápido, pues tendrán que demandar, si su economía lo necesita, esos millones de barriles que tendrán que estar en el resto del planeta. Y ahí viene la otra gráfica que os quería enseñar, esta, que es el petróleo que se vende en el mercado, que desde también 2005 aproximadamente no ha habido una mejoría. Para un país, o sea, una cosa es el petróleo que se extrae, que yo os he estado hablando solo del petróleo que se extrae, y otra cosa es el petróleo que hay en el mercado. Para España, por ejemplo, el petróleo que se extrae, bueno, pues sí, es interesante saberlo, ¿no? Pero si esos países luego lo consumen ellos, o sea, si un país que extrae su petróleo lo consume, como hace Estados Unidos casi no exporta nada. Exporta algo de gasolinas, productos, pero petróleo lo tiene prohibido, ¿vale? Es el resto de países el que exporta a Estados Unidos petróleo. Si todos los países hicieran como Estados Unidos, que prohíben exportar, pues España haría. Entonces lo interesante es lo que hay en el mercado. Y tampoco ha crecido. Esto es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, y ya reconoce el pico. Y dice, ojo, que hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Porque si no invertimos, esa curva en azul es la que necesita la economía para seguir creciendo. Si la economía no sigue creciendo, el sistema se cae. Porque necesita, ¿veis en azul creciente? ¿Vale? Disponibilidad de energía creciente. Y entonces, pues, esto es lo que se necesita. Y dice, hay que invertir para encontrarlo. Claro, pero es que es mucho. Y si nos ponemos a ver lo que hay aquí en verde y tal, veremos que eso también es un poco ciencia ficción. ¿Vale? O sea, que es todavía más. ¿Qué hacen las empresas? Pues como hemos visto ahora, pues sí, bueno, han intentado, han crecido, pero ahora mismo está bajando. O sea, está bajando lo que están invirtiendo porque el petróleo, ahora mismo el precio es poco. Entonces no están siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía. Esto es en cuanto a petróleo. ¿Qué pasa con lo demás? Pues simplemente con esta gráfica lo que quiero que veáis es que diésel, gasolina, biodiesel, gas natural licuado, propano, etanol, maíz, gas natural, esto es densidad en peso, esto es densidad en volumen. Esto es baterías, por ejemplo. Lo que quiero que veáis es que el petróleo es una maravilla, la gasolina es una maravilla, desde el punto de vista energético tiene una densidad preciosa. 1 litro de gasolina es el equivalente a un trabajo de un hombre un mes, trabajo físico a pico y pala, 8 horas al día, 20 días a la semana, ¿vale? Eso es 1 litro. Cuando quemamos 1 litro de gasolina en nuestros coches estamos quemando eso. O sea, ese es el esclavo energético del que hablaba Marx. ¿Es difícil hacer esto? Porque la humanidad siempre ha ido al revés. Si os dais cuenta, hemos pasado de la madera al carbón y del carbón al petróleo. Hemos ido a mejor. Mejor en densidad de peso, mejor en densidad de volumen, y encima cuando lo hemos hecho los cambios, había mucho carbón, había mucha madera. Y estamos viendo que vamos a tener que hacer el cambio nosotros a peor y encima ya habiendo pasado el pico. Estos son, incidir en lo mismo, son las tres, o sea, la tasa de retorno energético o el ROI de diferentes fuentes de energía. Este es desde el punto de vista térmico, carbón, petróleo, o sea, para quemar, para obtener energía calorífica. Y este es desde el punto de vista eléctrico, ¿vale? Para sacar electricidad nuclear, hidroeléctrica, geotermal, viento y solar, de unos investigadores, bueno, que otros van a decir otra cosa, pero para que os hagáis una idea de las relaciones, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto de fuentes de energía?
el gas es el único que parece que sigue creciendo. Y parece que los últimos conflictos internacionales que está habiendo tienen mucho que ver por dónde van a ir las tuberías de gas. ¿Vale? Por dónde quiere Qatar que pase su tubería de gas para delimitar Europa, pues tiene que pasar por Siria, sí o sí. Irán también quiere hacerla pasar por Siria, Rusia parece que se une, y claro, pues hay lío en Siria. Ucrania, para alimentar parte de Europa, pues vuelve a haber lío, ¿vale? Y pasan tuberías de gas, qué casualidad. ¿Vale? O sea, que parece que todavía de gas, ¿vale?, queda mucho por explotar, ¿vale? Es lo único que todavía a lo mejor pica, o tiene el pico, pues dentro de 15, 20 años. Va a depender de cómo evolucione también la sociedad, no es independiente. ¿Qué pasa con el carbono? Esto que veis en amarillo es China. El pico del carbón, siempre se ha dicho, se produciría cuando lo fuera en China. ¿Vale? Justo, lo ha sido en China, y entonces, que puede ser que sea un pico local, o sea, que no sea global, que todavía, ¿vale?, porque estamos en recesión económica. Entonces China no necesita mucho más carbono, pero fijaros lo que quema China. También es verdad que son muchos chinos. ¿Vale? Y si os fijáis en la gráfica, levantaban, o sea, imaginaros esa gráfica del principio si los chinos quisieran consumir como los europeos. Ya no os digo como los norteamericanos, ¿de dónde iba a salir esa energía? Y si hacemos un poco de memoria, ¿cuántos años llevamos explotando carbón en España, en Alemania, en Austria? ¿A dónde se acaba? O sea, todo se acaba. Bueno, hay gente que dice que lo que se saca en España se llama carbón, por llamarlo de alguna manera. Vamos, no se parece nada a lo que debería de ser. La nuclear es el pico que tenéis ahí para abajo, es Fukushima. Parece que pocas centrales nuevas están haciendo, con lo cual esto nos va a salvar poco. Con respecto al uranio, pasa esto que tenéis aquí. Ese es el consumo en puntitos, el consumo de uranio, y esto es lo que se produce. Si veis, ahí hay un hueco, porque se emplea plutonio, uranio de armas nucleares, ¿vale?, para rellenarlo, ¿vale?, para centrales. Pero es insuficiente lo que se produce, con lo cual el precio también se ha disparado. Esto es lo que piensan que puede pasar en el futuro. Estas serían producciones de estos tres países que son los principales productores: Kazajstán, Canadá, Australia. Y esto sería, pues, como está ahora mismo el tema del uranio. El uranio hay en 6-7 países, o sea, es todavía peor que el petróleo, ¿vale? Es muy escaso, y hoy en día se está explotando ya casi, pues eso, como disolviendo la tierra y extrayendo lo que sale directamente. O sea, ya es que más no se puede hacer para extraer uranio. Claro, hay alguno que dice, no, es que en el agua del mar hay mucho uranio, pero vamos a lo mismo. ¿Cuánta energía te tienes que gastar para extraerlo y cuánta te va a dar? Que esto es para producir energía, no es para otra cosa. O sea, el concepto de trade siempre hay que tenerlo en cuenta. Y entramos con las renovables. ¿Qué pasa con las renovables? Pues con las renovables pasa, pues, que tienen una cosa muy buena, que son distribuidas y que hay por todo el planeta, pero eso mismo hace que su intensidad sea pequeña. Entonces, claro, decimos, no, hombre, es que el sol llega mucho. Ya, vale, el sol llega mucho, y sobre todo las capas altas de la atmósfera. Luego, cuando caemos, bajamos abajo, hay menos. Y claro, también hay mucho mar, no vamos a poner placas en el mar. Entonces habrá que tener en cuenta lo que hay en los suelos, y no en todos los suelos se puede poner placas, ¿vale? Que te vamos a ir al Himalaya o a los Alpes a poner placas solares, ¿vale? Entonces empezamos a descontar, y luego hay que tener en cuenta también cuál es la eficiencia real de la energía solar, porque yo puedo decir, bueno, mi panel tiene una eficiencia de un 14%, ya, pero yo cuando le pongo en grandes superficies, pues va en filas y dejo terreno huecos, ¿vale?, porque no se me sobra, ¿vale? Y luego pues dejo caminos y hago vallas. Entonces, claro, uno cuando ve un campo solar como este, ¿vale?, pues puede decir, no, es que mi campo solar es esto, 72 hectáreas por aquí y 84 por aquí.
No, pero hombre, es que para construir esto pues has necesitado todo esto a su alrededor. O sea que realmente son más hectáreas. ¿Vale? Porque de otra forma no se puede hacer. Entonces, a lo mejor lo que sacamos, ¿vale?, es que vatios eléctricos reales, ¿vale?, por metro cuadrado son solo 3,3. Me refiero a vatios eléctricos después de quitado todas las pérdidas que tenemos en el sistema. O sea, realmente lo que sacamos, ¿vale?, al final. Y claro, pues a lo mejor realmente lo que podemos poner, si un consumo energético que tenemos ahora de 17 teravatios año, o sea, ahora mismo el consumo energético mundial total, daros cuenta que con esto producimos electricidad. Estamos diciendo que estamos en una sociedad que está basada en el petróleo, que todo se mueve con petróleo, que todo necesita petróleo. Debemos de cambiar el paradigma de petróleo a electricidad. O sea, tenemos que pensar cómo hacer todo solo con electricidad, cómo nos transportamos solo con electricidad, cómo produzco una silla solo con electricidad. Todo solo con electricidad. Si queremos cambiar, claro, en el futuro solo va a haber renovables. O sea, al final lo tenemos que hacer de alguna manera, pero el cambio de paradigma está ahí. Y decimos que de todo tipo de energía consumimos 17 teravatios año. O sea, significa que durante un año entero estamos con 17 teravatios de potencia enchufadas. ¿Vale? 17 teravatios a todo meter durante un año entero. Y que en el mejor de los casos, pues a lo mejor con solar, ¿vale?, podemos utilizar 4. Con 4, las disponibilidades con 4, ¿vale?, que sería, esto es yéndose a lo mejor de lo mejor, pues a lo mejor necesitamos 120 millones de hectáreas. Daros cuenta que lo que hay en cultivo ahora, ¿vale?, tierra para cultivo en todo el planeta, son 1526. Estas son propuestas en infraestructuras. Infraestructuras son carreteras, aeropuertos, vías férreas, líneas eléctricas. Tenemos 200, 400. Estas son otras propuestas de otras personas. Alguna casi pues llega a pasarse del suelo que hay disponible en la tierra. Y con la eólica pasa prácticamente lo mismo. Los parques eólicos no se ponen en cualquier sitio, se ponen donde hay unos vientos suficientemente fuertes. Cuando tú pones un parque eólico alrededor, el viento que hay también baja. O sea, no puedo poner un parque justo enfrente de otro porque le da sombra, y eso ha pasado, y ha habido juicios por ello, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un parque eólico que hay en Andalucía. Tenemos dos barreras montañosas que hacen un embudo y, claro, aquí hay dos parques eólicos. Entonces, ¿qué contamos cuando hacemos o sea, ¿qué contamos? ¿Cuánta electricidad sacamos? ¿Contamos solo lo que ocupan los parques o contamos todo? Porque, claro, aquí no se puede poner mucho más. Entonces, claro, si lo contamos todo, pues al final, pues como mucho, a lo mejor podemos sacar 2,6 teravatios eléctricos. Y estamos hablando de sacar mucho. O sea, quiero decir que por muchas vueltas que le demos, ¿cuánto me queda? Por muchas vueltas que le demos, la disponibilidad energética futura va a ser más pequeña. Y una reflexión, ¿vale? O dos reflexiones para terminar. Imaginemos que de repente alguien descubre una máquina de fusión maravillosa, de fusión nuclear maravillosa, de tal forma que no tiene ninguna pérdida y nosotros lo que metemos, la masa que metamos, nos la convierte en energía, pues utilizando, ¿vale?, esta fórmula tan famosa, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces uno se plantea, vale, ¿cuánto hemos consumido en el mundo? Esto es de 2011, pero es igual, ¿vale? Esos 17 teravatios año, ¿vale? Eso en julio es esto. ¿Y cuánta masa necesitaría para obtener esa energía? Pues necesito casi 6.000 kilos. O sea, yo cojo 6.000 kilos de masa, lo meto en la máquina y me da toda la energía del mundo mundial. Y entonces seguimos con lo mismo, porque en estos 60 últimos años hemos crecido un 2%. Un 2% de crecimiento energético anual, para que el Producto Interior Bruto siga creciendo. Entonces, con este 2%, yo digo, es un 2%, que parece muy poco, pero no deja de ser siempre un 2% de lo anterior, de lo anterior, de lo anterior, es exponencial. Entonces, masa de la Luna, masa de la Tierra, masa del Sistema Solar, masa del Universo, si esto tiene algún sentido, energía oscura, materia oscura, que no se sabe ni lo que es. ¿Cuántos años necesitaríamos para comernos la Luna creciendo un 2%, partiendo de esos 6.000 kilos? Pues uno hace la cuenta
y 2.222 años. En 2.222 años, creciendo un 2% cada año, he comido la Luna. Pero como es exponencial, ¿cuánto tarda en comerme la Tierra también? 2.444. Y el sistema solar, la masa sobre todo es la del Sol, porque la Tierra y los planetas son nada, unas canicas. 3.000. Y el universo entero, 5.700. ¿Cuántos años de civilización tenemos sobre la faz de la Tierra? 3.500 antes de Cristo hasta ahora, más o menos, o por ahí. Las primeras civilizaciones, ¿vale? En el creciente fértil, justo. O sea, si hubiéramos seguido desde entonces creciendo un 2% anual, ya nos hubiéramos comido el universo. O sea, quiero decir que algún día hay que parar. Que vivimos en un mundo finito. O sea, por supuesto pararemos antes, ¿no? Y la última reflexión, y es, vamos a ver, ¿para qué necesitamos la energía? Para realizar actividades que normalmente inciden en nuestro medio. ¿Vale? Con la energía cambiamos el medio. Cuanta más energía y disponibilidad y más barata es, con más ahínco cambiamos el medio. O sea, más entramos en los bosques, más entramos en los mares, más contaminamos, porque tenemos esa disponibilidad energética, es muy barata. O sea, la mentalidad del ser humano no está pensada para tener mucha energía a su disposición. Porque no. La utilizamos en cambiar, o sea, en cambiar a mal. Porque si lo utilizáramos como los árboles, en modificar el sistema para tener más oxígeno, para que haya más árboles, para que crezcan más, nosotros lo utilizamos siempre para modificar nuestro ecosistema a peor, para que lo que sostiene el ecosistema es cada vez menos. Esta es una película de hace muchos años, no sé si alguno la ha visto, es de las primeras películas de ciencia ficción que estuvo bien hechas. Sale Leslie Nielsen, que se hizo famoso por Aterriza como puedas, ya de mayor. Es de las primeras películas que aparece un robot, ¿vale? Una chica guapa y tal, y se supone que es una civilización muy avanzada en la que llega el padre y la hija con una expedición humana, se encuentran con esa super civilización avanzada que había desarrollado unas máquinas de fisión de la leche y una máquina en la que tú te ponías y pensaras lo que pensaras lo materializaba. Bueno, pues el día que se pusieron todos con la maquinita esa, pues se destruyeron todo el mundo. ¿Vale? Porque uno pues, salían monstruos, tal, atacaba al otro. El caso es que acabaron unos con otros y era un sitio vacío. Estos llegaron, probaron la máquina y también, pues los únicos que sobrevivieron fueron el padre y la hija. Y luego vienen otros a rescatarles, no saben lo que hay ahí. Bueno, la película, si la veis, ¿vale? Que seguramente la encontréis por ahí. O sea, quiero decir, el día que encontraron la fórmula mágica, ¿vale? La cornucopia, ¿vale? El cuerno de la abundancia, ¿vale? Se destruyeron. ¿Vale? Hay veces que los sueños, ¿vale? Energéticos, ¿vale? Pues nos traen malas cosas en vez de traernos buenas cosas. Porque si os dais cuenta, el planeta, ¿qué es lo que hace? Crece poco a poco, crece poco a poco. O sea, si a mí me enseñan la gráfica esa que os he puesto al principio, bueno, esa de crecimiento así, y no me dicen lo que es, pues yo puedo pensar, eso son unas levaduras, ¿vale? En un cultivo, que crecen así exponencialmente y claro, luego se mueren todas. O sea, esos crecimientos así, ¿vale? Exponenciales en este planeta, en la Tierra, no tienen mucho sentido, desde un punto de vista natural, ¿vale? Y bueno, nada más. Como 10 minutos para si queréis hacer alguna pregunta a los dos, alguna reflexión, otro debate, y si no descansamos un poquito. Sí. Yo. Bueno, la primera pregunta es, los temas que estáis hablando son un sistema que engloba el resto de los sistemas, es decir, que estamos hablando de lo más importante, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que, por ejemplo, en Valladolid, porque somos muy pocos para un tema de este tipo, ¿no? ¿Hasta qué punto llegáis, por ejemplo, a los políticos, ¿no? A la hora de enfocarles este tipo de problemas que se supone que son los problemas básicos sobre los que se va a basar todo lo demás, ¿no? Entonces, el hecho de que en Valladolid, por ejemplo, una mayoría, y encima en la universidad haya tan poca gente en esta sala, no sé hasta qué punto lo que estáis diciendo tiene una cierta repercusión, ¿no? Y después te quería preguntar qué hay de cierto en eso que se llama el refracking.
Es decir, como una forma de aprovechar todavía más el fracking, porque me parece que tiene unos rendimientos muy bajos, al cabo de pocos años baja muchísimo. Y el otro día leí algo que era el refracking, que era una forma también de utilizar más, con más posibilidades de sacar y más rentable, ¿no? El fracking, si eso es cierto, ¿no? Yo no he oído hablar de refracking, lo único que sé es que se hace sobre todo el fracking normal con pozos horizontales, y la tecnología de pozos horizontales sí que ha cambiado desde que se empezó hasta ahora. O sea que con pozos horizontales hoy en día se saca bastante más de lo que se sacaba al principio de lo que se empezó. Y entonces con menos pozos sacan más, pero aún así no deja de ser antieconómico. Y se han cargado todas las leyes medioambientales. O sea, No, si el fracking, si yo no he hablado de nada de medio ambiente, pero... Claro. Si yo pertenezco a una plataforma más anti-fracking, que es curioso, ¿no? Es decir, que en un sitio como Aguilar de Campos, que es donde vengo, como yo vengo de un pueblecito al lado, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando hicimos una convocatoria, ¿no? En toda la plataforma, es curioso, ¿no? Había mucha más gente que la que hay aquí. No hablamos de estos temas, no hablamos de fracking, pero bueno, es otra cosa. Pero vamos, sí es cierto que últimamente estaba viendo noticias en los periódicos que hablaban sobre el refracking, que era una forma también de sacar una tasa de retorno energético mayor, ¿no? No sé si es la típica prola ola, ¿no? De eso. Sí. Determinados informes económicos, ¿no? No sé si es cierto eso. Sí, hay mucha especulación en temas energéticos y a veces es muy difícil estar al tanto de todas las noticias. Sí que es verdad que cada cierto tiempo surgen salvaciones tecnológicas. Claro. Y respecto a lo que comentabas del tema político, pues la verdad es que es un poco desesperante. Nosotros empezamos a trabajar estos temas sobre 2005, cuando empezó en el 2006-2007 a observarse ya que las teorías se veían corroboradas por los hechos en el petróleo convencional, el petróleo barato, pues muchos empezamos a decir, bueno, esto ya empezará a salir en los periódicos. Y de hecho en el 2006-2007 hubo algunas noticias, declaraciones del economista en jefe Fitirol, de la Agencia Internacional de la Energía, del comisario europeo, habló del tipo de petróleo, empezaron a surgir un poquito de noticias en los medios. Pero después vino la crisis económica y aquello se cayó completamente. Y es un poco desesperante porque yo sinceramente pensé que esto iba a salir a los medios y que se iba a tomar una reacción similar a la de los años 70. ¿No? Pues transporte público, bicicletas, como se hizo en los años 70 en muchos países, que se tomaron medidas de ahorro energético. Pero parece que no. Y no sé, es quizá un poco como el cambio climático, que cuando empezaron los primeros climatólogos a hablar de ello, se silenció, no se le negaba, empezaron a surgir los negacionistas, a haber mucho ruido, pues porque hay muchos intereses detrás de esto. Yo creo que realmente el pico de petróleo es posiblemente la piedra de toque, ¿no? Es la piedra que rompe el engranaje del sistema. O sea, es que es muy complicado que la actual economía, basada en el crecimiento y basada en siga funcionando cuando empiezas a tener un recurso energético tan importante a la baja. Entonces, hay mucha resistencia a que eso se conozca, porque la reacción va a chocar contra muchísimos intereses. De hecho, Rangers, el tercero de los investigadores que hicieron los estudios sobre los límites del crecimiento, ¿no? Por los esposos unidos y Rangers, en una conferencia, bueno, comentaba así un poquito en plan informal, no lo tiene documentado evidentemente, pero comentaba que en el Fondo Monetario Internacional a los economistas que hablan del pico del petróleo les relegan a la última oficina en el sótano del edificio, o sea, que es un tema tabú. Bueno, es un poco triste tener que andar con estas teorías conspiranoicas, pero sí que es verdad que ya va siendo hora de que esto salga de luz. Porque en el mundo académico, o sea, en las publicaciones académicas, es que hay muchísimos resultados hablando del pico del petróleo, los datos ya es que cantan, pues cosas como lo que dice Fernando, es que ya no se sabe cómo ocultar este tema. Y el hecho de que se esté explotando el fracking es la mejor señal de que tenemos problemas energéticos, porque si no nos explotarían esos pozos con un rendimiento tan escaso y con esas porquerías, ¿no? de consecuencias ambientales tan graves. Entonces, bueno, así ya de una vez nos lo empiezan a contar. Nosotros sí que tenemos una acción muy importante de intentar que esto llegue a los políticos españoles, por lo menos, ¿no? Y que se empiecen a buscar soluciones. Pero bueno, a
a ver si en 5 años o 6 lo conseguimos. Vale. Sí. Yo tengo una pregunta sobre la tasa de retorno energético, que es un número, pero no entiendo bien qué representa. O sea, ¿es el 25 o 4? Sí. La tasa es el coeficiente entre la energía que se saca dividido entre la que metes. Entonces, si metes una y sacas 5, el 5 está en el numerador, no en el denominador. Entonces la tasa es 5. Cuanto mayor es la tasa de retorno energético, mejor es la fuente energética. ¿Cuánto te gastas, por ejemplo, en el petróleo? ¿Cuánto te gastas para hacer la exploración del pozo? ¿Cuánto te gastas en construir el pozo, los pozos, la tubería para llevar? Bueno, ahí a partir de ahí puedes decir la 3 solo a pie de pozo. O puedes hablar de la tasa de retorno energético en el coche tuyo. Entonces, bueno, pues tienes que meter pues, la refinería, lo que te ha costado hacer la refinería, el transporte, el llevarlo a... Sí, de momento hemos hablado sobre el rendimiento energético y sus límites, pero bueno, se ha hecho una pequeña mención también a los plásticos y otros muchísimos productos derivados del petróleo. ¿Alguna idea sobre ellos también en el futuro o solamente, como mencionaba, cuando el pozo ya no es rentable energéticamente se puede destinar a esos productos derivados? Sí, en el futuro, si ya no sirve para energía, seguirá habiendo petróleo para otros usos, pero tendrás que bombearlo con electricidad. O sea, quiero decir, no, o sea, será una materia prima como otra, no sería una materia prima energética en la que tú te bases para tu mundo. Pero sí, se puede, hay petróleo. Es decir, que para esos otros productos derivados el horizonte temporal es mucho más. Sí. Bien. ¿Sabes? Bueno, es mucho mayor, pero tienes que tener en cuenta que también la industria química requiere mucha energía. O sea, que igual al final tienes que cambiar la industria química y decir, bueno, pues igual luego con fécula de patata, que es más económico, o con residuos de cualquier cosa es más económico que ir al pozo y sacarlo. Ya, ahí las relaciones son muy complicadas, porque ya no solo es técnico, económico, bueno, son cosas que lo veremos. No se puede decir. No me atrevería a decirlo categóricamente si se va a sacar del petróleo o no. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, eso... Bueno, pues ahora, si no hay más contribuciones, hacemos un descanso y volvemos a las 7 con la